¿Qué tal? Ya hemos hablado de la jerarquía de la memoria, en general los componentes que hemos visto de la computadora. El procesador igual no hemos entrado tan a detalle, pero nos está faltando pasar después de la virtualización de lo que hablábamos en la jerarquía, donde primeramente el procesamiento pasa por la memoria caché, posteriormente pasa a la memoria principal y esta memoria principal puede ser auxiliada por otros medios de almacenamiento, ¿no? Si recuerdan esta pirámide, pero finalmente hablaremos de los dispositivos de entrada y salida, pero denominado como entrada y salida, ya que existe una gran variedad, como alguna vez mencionamos cuando hablábamos de hardware, de lo que cabe en este concepto, ¿no? Precisamente hemos visto las iniciales ES por entrada y salida, que en inglés con input-output pues equivaldrían a IO, ¿ok? Lo menciona aquí Englander, un autor de un libro sobre la arquitectura precisamente de las computadoras, que no importa qué tan poderoso sea nuestro procesador o la unidad central de procesamiento, la utilidad de nuestro sistema computacional va a depender siempre de las instalaciones o lo que tenemos de entrada y salida. Nosotros, como ya hemos visto el modelo del hombrecito de la computadora, tendemos a pensar que con entrada y salida nos referimos al teclado, al mouse, cuando le estamos dando una instrucción y él la recolecta y la procesa, pero vamos a ver en un ratito más que estamos hablando de muchísimas otras cosas, tanto como la pantalla, como también lo mencionamos en aquel entonces, las impresoras, los escáneres y, e incluso llegamos a hablar sobre las redes y por eso también tocaríamos esta parte del Internet, ya que corresponde a esta última sección de conectividad. Eh, en- bueno, desde todo el tiempo, las aplicaciones de la computadora pues dependen de la interacción con el usuario. Por lo tanto, la mayoría de estos programas, casi todas las aplicaciones multimedia, el factor predominante es esta entrada y salida. Como les mencionaba hace unos momentos, en el hombrecito de la computadora, pues ya veíamos esta entrada y salida con dos canastas que se encontraban en la pared izquierda que cumplían este propósito. Sin embargo, hemos visto que las canastas, si recuerdan que son los buses, pues son estos canales de transmisión precisamente de datos, permiten las transferencias entre los registros de la unidad central de procesamiento y en este caso con un controlador de entrada y salida para un dispositivo en particular. Esta técnica que vamos a hablar después de ella, por lo pronto la vamos a dejar con el puro nombre, es la entrada y salida programada. Eh, Normalmente cuando hablamos del modelo del hombrecito de la computadora o LMC por Little Man Computer, estamos hablando de datos que introducíamos, normalmente eran números que operábamos con sumas y restas, pues hablábamos de transferir datos de una palabra a la vez y sí existe este método y en algunos casos pues es adecuado utilizarlo, pero como podrán imaginarse, si estamos hablando de fracciones y la velocidad del procesador, pues estamos hablando de un proceso muy lento, ¿no? De funcionamientos lentos, esperar una cadena de caracteres o esperar, por ejemplo, un número de 5 dígitos, pues bueno, es muy lento comparado con lo que puede hacer un procesador. Incluso es impráctico, ¿no? Si fuera el único método de transferencia de entrada-salida en una máquina moderna, que todas las máquinas que conocemos actualmente pues son de alta velocidad. Y bueno, se complica más por el hecho de saber que no simplemente estamos usando un teclado. Inclusive si agregamos el mouse ya estamos hablando de dos dispositivos simultáneamente, pero en la realidad pues hay muchísimos al mismo tiempo y ahorita vamos a empezar a agregar más ejemplos, ¿no? Los dispositivos, pues ya mencionamos, si estamos hablando de un teclado, hablamos de palabras, hablamos de caracteres, y en el mouse, pues estamos hablando de movimientos que están siendo emulados por un puntero en la pantalla, y los clics, pues bueno, funcionan a diferentes velocidades. Entonces, nuestra computadora debe ser capaz de lograr sincronizar los distintos dispositivos que existen, además las velocidades que manejan
para que exista la menor pérdida de datos posible. Inclusive, la idea es que no se pierda ninguno. Las operaciones de entrada y salida consumen mucho tiempo en la computadora porque estamos esperando precisamente las instrucciones, pero entre instrucción e instrucción, pues existe un tiempo de espera que simplemente está siendo desaprovechado. ¿Por qué? Porque la CPU puede ejecutar millones de instrucciones en el tiempo de que una impresora imprime un carácter, ¿no? Estamos hablando de nanosegundos, si recuerdan la tablita de la pirámide y el procesamiento. Sería conveniente y útil entonces poder utilizar la CPU para otras tareas mientras esperan estas transferencias de los dispositivos de entrada y salida. Pero vamos a empezar con las características de los más frecuentes o los dispositivos típicos de entrada y salida, y iniciamos con el teclado, que ya lo hemos mencionado un par de veces. Pues es básicamente el que está basado en caracteres. Hemos dicho, tenemos las letras, tenemos los números, los símbolos, pero finalmente estamos enviando caracteres, ¿no? Y con esto nos referimos también a las pantallas touchscreen, porque tenemos un teclado virtual, pero al interactuar con él se están haciendo también letras, ¿no? Estamos hablando de tablets, estamos hablando de teléfonos inteligentes, claro, smartphones. Y pues bueno, es lento, ya decíamos, comparado con la velocidad en que se procesan los datos, pero tampoco podemos esperar a que el usuario esté dando una instrucción para que la computadora o el CPU en general esté trabajando. La mayor parte del tiempo estará esperando cuál va a ser la instrucción que el usuario le va a ordenar, ¿no? A través de este dispositivo. Y bueno, hay dos tipos diferentes de entradas. La normal es cuando un programa te está pidiendo que tú teclees alguna opción, que tú teclees alguna palabra, y esta entrada pues es la que solicita el programa, pero la mayoría de las veces estaríamos hablando de instrucciones que, eh, por ejemplo, al presionar F1 quizás no forme parte de la aplicación o del sistema operativo como tal el funcionamiento que estamos ejecutando, pero es muy conocido que sale un menú de ayuda, o bien cuando estamos en una situación donde la computadora pues se puso un poco lenta, normalmente acudimos al clásico control al suprimir si estamos hablando de una computadora personal, de una PC, para detener el procesamiento y ver qué es lo que se está ejecutando y poderlo eliminar. Entonces, en estas ocasiones estamos interrumpiendo lo que está haciendo la computadora y esto es denominado una entrada inesperada o imprevista. O sea, no es lo que tiene planeado el programa, sin embargo, debe ser capaz de poder realizarlo. Y en este caso también hablaríamos del teclado, o perdón, del mouse, que también normalmente se espera que se mueva. Y si tenemos muchas opciones de botones o inclusive si estamos dando un clic fuera de la pantalla principal de una aplicación, pues tendrá una respuesta de igual manera inesperada. Si fuera esperada, pues sería, digamos, tenemos en una aplicación dos botones, donde uno es seguir y otro es regresar, pues bueno, ese sería esperado, o va a dar clic aquí o va a dar clic en el botón de atrás. Sin embargo, como les mencionaba, puede ser que tenga otros menús arriba donde yo puedo cambiar de pantalla, puedo inclusive cerrar esta aplicación y bueno, son cosas que no siempre voy a tener controladas, que a lo mejor otra aplicación sí se va a encargar de ello como el mismo sistema operativo. Pero estamos hablando igual de un dispositivo que solamente me está enviando señales de la ubicación donde está el puntero, del clic que se le está dando y pues la velocidad no necesita ser tampoco muy rápidas. Entonces, también la velocidad de datos en este dispositivo son lentas, ¿no? Y lo inesperado, pues yo abro un menú, me salen muchas opciones, cuál voy a seleccionar, sigue siendo un poquito aleatorio y esto es muy común en los actuales lenguajes de programación. Cuando yo hago algún software, pues debo contemplar todas las posibilidades que puede tener el usuario a través del uso del mouse. Si estamos hablando de las impresoras, pues aquí hablamos de un tipo diferente de dispositivo. Estamos hablando de dispositivo de salida y si estamos hablando de las pantallas como los monitores o si estamos hablando del mismo touchscreen, pues deben operar, perdón, en una velocidad más amplia. ¿Por qué? Porque en el monitor ya no estamos viendo desde hace muchos años simplemente caracteres. Y en las impresoras tampoco estamos hablando de impresoras que solo imprimen caracteres. Normalmente es lo que suelen o solían manejar, pero
ya tiene bastantes décadas donde los resultados, bueno, digo bastantes hablando de un par o dos, tres, ¿no? Porque todavía hace, digamos, de 1990 todavía existían muchas impresoras matriciales donde estaban más enfocadas a los caracteres, pero en la actualidad la mayoría de los resultados pues ya involucran gráficas, involucran inclusive cuando hacemos pantallazos o screenshots, como les llamamos, y entonces ya no más se trata de escribir letras, sino inclusive el aspecto que tienen estas fuentes. Por lo tanto, trabajan de una manera distinta. Ahora estamos hablando de una pantalla impresa. Y bueno, esta lógica se hace a través de un lenguaje de página que este ya estaría determinado por las capacidades de la impresora o de la misma tarjeta gráfica. Y bueno, en este mismo aspecto estamos pasando a las pantallas donde ¿qué es lo que estamos viendo? Pues normalmente gráficos en mapas de bits o los típicos BMP, bitmaps e imágenes de video, que los cuales pueden llegar a altas resoluciones, y lo cual implica un funcionamiento bastante distinto, ya que estamos hablando de digamos, un procesamiento o un flujo de datos bastante amplio, ya que debemos enviar los gráficos a una tarjeta incluso si estamos hablando de forma comprimidas, pues los datos para cada píxel que se van a producir se van a requerir grandes cantidades para una sola imagen. Entonces requerimos una transferencia de altas velocidad. Ya no estamos hablando de pequeños bytes, sino ya estaríamos hablando de megabytes, ¿no? Entonces, normalmente lo podemos apreciar cuando estamos hablando de videos y necesitamos velocidades extremadamente altas, nos indica aquí, ya que el video pues sabemos que son un conjunto de imágenes, que estaríamos hablando de una secuencia de imágenes, por lo tanto requeríamos una tasa de transferencia. Normalmente lo vemos cuando estamos viendo una película en streaming o si estamos utilizando YouTube, que si la velocidad de internet no es suficiente, pues empieza a ver la calidad disminuida, ¿no? Entonces, esta transferencia de datos, pues muchas veces nos dice ahí cuál es el bitrate o cuántos megabytes por segundo está trabajando, bueno, en este caso, nuestra conexión, pero si lo llevamos al ámbito local de nuestra computadora, estaremos hablando del procesamiento que tiene nuestra tarjeta gráfica para procesar estas imágenes. Entonces, requerimos que ya no sea un flujo tan escaso como estamos hablando de los caracteres del teclado o los clics de un mouse, sino aquí estamos hablando de imágenes de alta calidad. Recordemos que ya estamos hablando incluso de resoluciones de 4K, entonces cada vez requieren más procesamiento, ¿no? Más tamaño y velocidades de bus. Si estamos hablando de discos, en este caso estamos hablando pues medios de almacenamiento, como por ejemplo aquí de DVD, sabemos que existen los Blu-rays, existen inclusive unos de más alta calidad que llegan a esta 4K. Pues bueno, aquí los datos los transferimos no como bytes o palabras como veíamos en el teclado, sino bloques ya de memoria. Y pues bueno, lo que se espera o como operan, pues es transferir decenas o cientos de megabytes por segundo. Si estamos hablando de DVDs, pues ya estamos hablando del uso de video y como mencionamos hace unos momentos en la pantalla, pues requerimos un flujo constante de datos por largos periodos de tiempo. Si estamos hablando de una película, estaríamos esperando una velocidad constante de por lo menos una hora, ¿no? Entonces, ejecutar una instrucción por byte en este tipo de dispositivos, ya sea desde el disco como medio de almacenamiento, como para reproducir alguna multimedia, contenido, para la pantalla, pues sería inaceptable pensar que esto puede usarse como lo es el teclado y el mouse, ¿no? Entonces necesitamos un enfoque distinto. Tal es el caso también, como veíamos ahorita, juntando estos ejemplos de las películas, cuando estamos hablando de las interfaces de red. Las conexiones, decíamos, al Internet, pues se logran a través de la configuración de una red local. Y decimos interfaces porque pueden ser las alámbricas o pueden ser las inalámbricas. Y esta pues sabemos que son muy populares en los últimos años, ya tiene bastante uso. Estamos hablando también en México, a partir de los años 90, de la popularidad del Internet, donde se han vuelto unos dispositivos vitales, ¿no? Para las computadoras. Entonces, para este dispositivo, para la computadora, la red pues es otro dispositivo de entrada y salida. En muchos casos, pues esta red
se utiliza ahora con el advenimiento de las tecnologías de la nube como un sustituto de disco, inclusive, bueno, puede llegar a ser hasta un sustituto de servidores y de procesamiento, pero estamos hablando entonces de una relevancia de este dispositivo o estas interfaces de red para también nuestro dispositivo local. Entonces, señalamos, los discos, las impresoras, pantallas y mayoría de dispositivos funcionan bajo el control de un programa de la CPU. Entonces, el mismo programa que tenemos en ejecución va a determinar, o es el encargado de determinar, cuál archivo es el que se va a leer de entrada y dónde se va a almacenar la salida. Es lo que nos daría cualquier aplicación. Pero ya hemos mencionado antes también que unos dispositivos de entrada deben poder generar algunas imprevistas, ¿no? Algunas que no están esperadas y debe ser capaz el mismo control del programa de poderlos asistir. Y en este caso estamos hablando, ya hemos dicho, del teclado, hemos hablado del mouse. Si estamos hablando de los micrófonos, pues no sabemos cuándo se va a generar algún comando de voz que sea oportuno, mientras tanto tiene que estar pues capturando las palabras que se están diciendo, ¿no? Algunos dispositivos, estamos hablando aquí de los CD-ROM o DVD-ROM o todos los medios ópticos, y en este caso también menciona los dispositivos USB, también probablemente nos hayamos encontrado que cuando conectamos uno a la computadora, esta tiene una reacción, entonces está generando también estas imprevistos, estas entradas imprevistas que tienen que estar contempladas en el sistema operativo. También hay situaciones que el dispositivo debe dar un estado de su situación. Por ejemplo, cuando estamos diciendo que uno de los dispositivos que ponemos está ocupado o no puede trabajar por X o Y situación. En este caso podemos poner un ejemplo muy sencillo. Cuando mandamos a imprimir algo y no lo puede hacer porque nos dice la impresora que no tenemos papel, o bien una unidad que queremos abrir el contenido de un disco, pero resulta que no tenemos ningún disco. Entonces se espera una respuesta que, aunque no sea un dispositivo propiamente de entrada, pues bueno, puede devolver un estado en el cual está trabajando. Lo ideal sería que el dispositivo proporcione una información de cómo se encuentra para poder tomar las medidas y no causar un conflicto con lo que se ordena y lo que va a realizar. Y bueno, solamente para terminar esta primera parte de la descripción de los dispositivos de entrada y salida, aquí tenemos una comparativa de lo que hemos estado hablando. Tenemos, bueno, está en inglés la tabla, pero creo que no tenemos problema con identificar un teclado con keyboard, un mouse con la misma palabra que no utilizamos ratón con su traducción. El touchpad o touchscreen, pues estamos hablando también de dispositivos táctiles que reciben una lógica de entrada, un escáner, una voz que es el micrófono. Cuando hablamos de sonido, pues estamos hablando de micrófono y bocinas, input-output. El USB, pues sabemos que es un puerto universal. Puede haber muchísimos dispositivos conectados ahí. Por lo tanto, menciona input-output. Network equivale a la red, impresora printer, graphic display. Pues bueno, ya lo que estamos a partir de flash drive, estamos hablando de almacenamiento y por eso dice storage, ¿no? Donde dice data rate, pues sería la velocidad en la que trabajan. Hemos hablado del teclado, el mouse, donde son velocidades bajas, pero vemos cómo esto tiende a subir a partir del escáner y velocidades de datos, pues nos pone aquí un asterisco donde en la parte de abajo podemos ver de qué velocidad realmente nos estamos refiriendo con estas categorías. También el control habla sobre si está controlado por el programa o espera situaciones externas a él, y nos menciona aquí que aunque diga externa, pues la mayoría de todas formas está enfocada principalmente a los programas. Y bueno, finalmente en la última columna nos menciona el tipo de dato que es el que está manejando, donde podemos ver que los primeros estamos hablando de los caracteres que hemos mencionado y a partir de ahí estamos hablando de ráfagas de bloques, o ya estamos hablando de gran en transferencia de datos, como en el caso de megabytes por segundo, decíamos, que pueden ser inclusive cientos, o en la actualidad ya estamos hablando hasta de miles, ¿no? Bueno, posteriormente estaremos hablando más de esta logística, de cómo funcionan estos dispositivos de entrada y salida,
Por lo pronto espero que sea suficiente la información que tenemos hasta ahora para adentrarnos en este tema y recordar o expandir más bien lo que ya veíamos en un inicio con la descripción del hardware, ¿no? Por lo pronto, esto fue obtenido, les decía, del autor Irv Englander y esta es la bibliografía, ¿no? El- la arquitectura de computadoras y aquí la vamos a dejar. Nos vemos, hasta la próxima.